En la demostración anterior creamos una pequeña aplicación que nos sirve como calculadora para sumar dos números. Ejecutamos la aplicación. Aquí podemos sumar, por ejemplo, 15 más 17. Esto nos da 32. Actualmente, en los campos para capturar esos dos números, el usuario puede escribir cualquier cosa. Yo estoy escribiendo ese texto de forma, digamos, aleatoria. Sucede que esto se puede controlar, este mecanismo de entrada de datos se puede controlar utilizando validadores, unas clases que incluye PyQt para controlar lo que el usuario escribe sobre un campo de texto. Entonces ya sabemos que aquí actualmente podemos escribir cualquier símbolo. Lo único que se podría escribir, lo que queremos obtener del usuario sean números enteros o números reales. ¿Ok? Queremos eh, que únicamente desde el teclado se puedan escribir números enteros o reales. Cerremos esto. Muy bien. Hay una clase en el paquete pyqt.qtguy en ese submódulo llamado QDoubleValidator. Es una clase que provee el manejo de rangos para números de punto flotante. Con esta clase podemos especificarle a un campo de texto que únicamente reciba valores numéricos y también en un rango específico por medio de la función setRange. Y además, otra función interesante es setDecimal, que nos permite especificar hasta cuántos números decimales puede escribir el usuario. Para eso sirve esta clase y es supremamente fácil de utilizar. Ok, entonces haremos lo siguiente. Realizaremos una copia de todo este código e realizaremos una adaptación para utilizar la clase QDoubleValidator. Muy bien. Entonces, aumentemos aquí el tamaño del explorador de la ventana de Visual Studio Code. Creemos un nuevo archivo. Ahí generé una copia, exactamente. Demo08. Escribamos aquí calculadora suma Q double validator.py. Listo, aquí ya tenemos la copia. Realicemos la importación desde Qt Guy. Desde ahí importamos QDoubleValidator. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos hasta la parte de abajo en donde se realiza la suma. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como ya no necesitamos validar esta información, esta sería como una validación manual, artesanal. Nos apoyaremos, como ya sabemos, en la clase QDoubleValidator. Podemos deshacernos de todo este código. Ya no es necesario. Y aquí podemos empezar a realizar la adaptación. Bueno, aquí antes voy a presionar Control Z. De aquí me sirve únicamente esto. Y voy a copiar eso al portapapeles y ya podemos quitar todas estas instrucciones. Pegamos aquí. Y ahora en los campos txt primer número y segundo número especificamos un validador por medio de la función setValidator de la siguiente manera. Entonces podríamos decir aquí cell txt primer número punto set validator, abrimos paréntesis y creamos una instancia de QDoubleValidator. Ahí está. Vamos al segundo campo, al segundo objeto QLineEdit cell.txt segundo número punto setValidator. Creamos una instancia de QDoubleValidator. Eso es todo. Ahora nos falta, como ya sabemos que ahí hay un número
de tipo double, es decir, un número flotante, podemos deshacernos de esto. Obtenemos el texto, pero sí necesitamos convertir a float. Lo que hay en el campo de texto sí es un número, pero cuando recuperamos el valor de ese campo de texto es una cadena de caracteres. Por eso necesitamos convertir a float. Listo. Entonces podemos lanzar nuevamente la aplicación. Intentemos, ahí estoy presionando, por ejemplo, desde el teclado estoy presionando caracteres distintos a números. Por ejemplo, estoy presionando A, S, K, L, O. Voy a presionar, por ejemplo, asterisco, arroba. Esos caracteres no aparecen en el campo de texto, pero si escribo, por ejemplo, 3.1415, ahí trato de presionar otra vez punto y notemos que ahí estoy presionando punto, pero no se inserta en el campo, ¿vale? Podríamos hacer la demostración, por ejemplo, con el teclado virtual. Por ejemplo, escribamos, estoy presionando la letra S, no se puede, pero si escribo un número, sí. Pasemos al segundo campo, voy a presionar punto, si me deja porque enseguida puedo escribir un número decimal, ¿vale? Presionemos sumar y ahí está el resultado de esa suma. Genial, ¿verdad? Con una única clase que es QDoubleValidator, nos aseguramos que un campo únicamente contenga números de punto flotante, números reales. Eso es tremendo. Cerremos este teclado, cerramos la aplicación y hemos aprendido a utilizar la clase QDoubleValidator para validar la entrada de datos en un campo de texto. Eso es genial. Continuaremos en el siguiente video.